la semana con una reunión de hombres y todo lo demás sobre la faz de la tierra es afectada a consecuencia de los hombres. Si estamos buscando la raíz de lo que está fuera de lugar y fuera de orden, tenemos que ir a la raíz, que es el hombre. Muchas personas quieren darle crédito al diablo, al chamuco, y decir las cosas están locas porque Satanás está suelto, y no es así. Las cosas están desordenadas porque el hombre no ha decidido o no ha llegado a saber el deseo de Dios sobre la faz de la tierra. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos dice que los tiempos postreros serán tiempos peligrosos. Cuando estamos hablando de la expresión del peligro, todo aquello que amenaza el bienestar es esa expresión. Los tiempos postreros serán tiempos peligrosos. Ahí cuando estamos hablando de la palabra peligro, es bien importante que usted pueda describir todo lo que está fuera de orden. Eso es un peligro. Si ponemos una silla, siempre decimos una silla boca abajo, con las 4 patas para arriba, y alguien se intenta asentarse en esa silla, ¿qué va a suceder? Se va a lastimar, va a doler y puede crear una crisis agresiva. Entonces, cuando las cosas están fuera de orden, son peligrosas. Hablamos de la palabra violencia. Las cosas violentas viene de violar. Violar no sexualmente, pero agredir. Cuando las cosas están fuera del orden de Dios, se llama violencia. Cuando hay violencia, las personas están violando el orden existente. El resultado del orden, cuando las cosas están en orden, el sentimiento es paz. Cuando ordenamos las cosas, nosotros sentimos paz, no nos turbamos. Dice que la obra de la justicia es paz. Cuando hacemos la cosa correctamente, en el tiempo correcto, en la forma correcta, las consecuencias serán paz. La palabra paz en hebreo es shalom. Shalom. Y Dios está edificando una ciudad que se llama Jerusalén celestial, la ciudad de paz. ¿Por qué hay paz en esa ciudad? Porque todo está en orden. Y cuando las cosas están en orden, las disfrutamos. Su esposa está en orden, uno puede disfrutar el matrimonio. Cuando el esposo está en orden, se disfruta la relación matrimonial. Lo que trae crisis y peligro y dolor, molestia, cuando las cosas están fuera de lugar. De la palabra shalom, que es paz, los judíos hablaban de shalek, que es paz financiera. Cuando tú tienes una actitud correcta en un orden de acuerdo a la justicia y la instrucción de Dios, eso causa que tú tengas shalek, prosperidad económica. S-H-A-L-A-K, shalak. Esa shalak es una paz financiera. ¿Qué significa? No tengo necesidad, no tengo escasez, no me falta nada. Todo proviene desde el cielo. Nuestro Dios le otorga al hombre que le busca de corazón.
Cuando hablamos de buscar de Dios, estamos diciendo, no es como que Dios está escondiendo y nosotros no estamos jugando los escondidos. Buscar a Dios significa qué es lo que Dios quiere en esta área de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta área de mi vida? En esta hora. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo piense? ¿Qué quiere Dios que yo hable? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Eso es buscar de Dios. Juan 8:29 dice: aquel que me envió siempre está conmigo. El que me envió siempre está conmigo, porque yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. Juan 8:29. Jesús vivía buscando la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo, y él llegó a tener un reflejo de paz abundante, tanto que le dicen el príncipe de la paz. Donde él está, allí hay orden, hay justicia. Él está haciendo lo que Dios manda. Él no tiene voluntad propia. Él ha negado su voluntad. Él dice: Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, mas se haga la tuya. Él es famoso por obedecer. Cuando uno rinde su voluntad, eso es obedecer. Y hay bendición para aquellos que saben continuamente rendir su voluntad. Aquellas personas que no rinden su voluntad nunca podrán ser siervos. Y Cristo dijo: el más grande entre ustedes será el siervo. ¿Qué significa? Una persona con la capacidad de negarse a sí mismo y negar su voluntad para poner por obra lo que agrada al Padre en obediencia. En Filipenses capítulo 2 dice que Cristo no se aferró ser como Dios, como algo por qué aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y eso lo hace apto para obedecer, negar su voluntad. Y dice: y fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Él no le importaba cuánto dolía el negar su voluntad, él lo hizo. Él es el modelo del hombre verdadero. Él trajo paz no solo a su vida, a sus discípulos, a sus estudiantes, los que le seguían, sus seguidores, los creyentes. Él trajo paz al mundo entero, porque él negó su voluntad, hizo la voluntad del Padre, se hizo obediente hasta muerte, y muerte en la cruz. Filipenses 2, leen el capítulo entero y dice: por esto se le otorgó un nombre sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús toda rodilla doblará, toda lengua confesará: Él es Señor. Él tiene el liderazgo, Él tiene la forma de dirigir. Segunda Timoteo capítulo 3 dice, ya lo escribimos, ese fue el primer versículo. Dice: en los postreros días serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de negar su voluntad y buscar lo que le agrada a Dios, está caminando en su propia voluntad. Dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos. Esa es la crisis del peligro. Cuando tú estás haciendo lo que te da la gana, como te da la gana, cuando te da la gana, con quien te da la gana, tú no solo eres un necio, pero nunca serás un siervo y nunca vas a prosperar en la paz del Señor. La paz de Dios se alcanza cuando el hombre está dispuesto a humillarse, sujetarse y obedecer. Y esto es la pelea que tenemos, el por qué tenemos tanta falta de paz. Por eso no hay provisión. Dios no está
financiando la necedad del hombre. En otras palabras, quiere hacer lo que a ti te da la gana, lo haces con tus propios recursos. No cuentes conmigo. Dios no va a invertir en la vida de un necio. Dios dice que nosotros nos apartemos de los tales. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, yo creo que es el versículo 4, lo vamos a ver. A tales eviten, no sean partícipes con los necios en su necedad. Versículo 5. Ellos, estos amadores de sí mismos, tendrán una apariencia de que son cristianos, una apariencia que son siervos, una apariencia que son obedientes, pero niegan el poder de esta vida. Y después dice, a estos evita. No tengan nada que ver con esto. ¿Por qué? Versículo 6 dice, no, versículo 8, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Versículo 9 dice, no irán más adelante. No van a progresar. No va a haber prosperidad. Cuando le llamo la atención a un hombre y su respuesta es que mi abuelo era así, mi papá es así, mi hermano es así, yo voy a ser así. Y están trayendo excusas que no aprovechan para no progresar, para no tener paz, para nunca tener provisión, para nunca tener propósito y para siempre andar en peligros. Peligro de la escasez, peligro del divorcio, peligro del descarriamiento, peligro del anatema, peligro de ser rebeldes, peligros de desconectarse del Señor, peligro de naufragar, peligro de muerte espiritual, peligro del infierno. Entonces, Dios está llamando a los hombres a ser campeones. La expresión de una paz, obra de la justicia de estar en orden. La pregunta para usted esta noche, ¿qué en tu vida está fuera del orden del Señor? ¿Cuáles son las cosas? Cuando era joven y adolescente, me preocupaba la pereza de ser vago, de ser haragán, de no gustarme trabajar, despertar, estudiar. Entonces la Biblia dice que el que anda con pereza o es vago, dice, será como uno que le robaron todas sus riquezas, que le vino una amenaza. Lo vamos a leer. Como el que hace un delito y se le quitan todo lo que está provisto en el propósito de Dios para él. Lo vamos a leer bien rapidito acá. Ahí está. Proverbios 6:9.
Perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantarás de tu sueño, cuando te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un poco de tu vida en una actitud perezosa, vagancia. Ay, yo no quiero. Ay, eso es difícil. Ay, ¿hasta cuánto tengo que leer? ¿Hasta cuánto tengo que trabajar? ¿Hasta cuándo tengo que vender? ¿Hasta cuándo tengo? Esa actitud te lleva a un desorden. Escuchen bien, la pobreza es un desorden. ¿Por qué? Dios nos llama a ser generosos, dadivosos. ¿Y cómo el hombre va a ser dadivoso y dar con generosidad cuando no hay provisión? Eso significa que nosotros seamos aptos para tener un oído para obedecer al Señor. Proverbios 68:6 dice: el rebelde habitará en un desierto desolado. ¿Qué significa? En un desierto no hay agua, no hay semilla, no hay hojas, no hay fruto, no hay cosechas. Entonces le dice el Señor: ¿por qué tú quieres cosechar lo que no has sembrado? Tú estás esperando que tú tengas prosperidad, pero estás sembrando pereza. ¿Cuántos quieren ser prósperos en la pereza? No existe. Entonces, ¿por qué seguimos rebeldes y desobedientes, caminando lejos de la obediencia? Dios promete: si eres obediente serás cabeza, no serás cola. Deuteronomio 28, 13 y 14. Comienza a escuchar la voz del Señor, la voz que te llama a no andar como los hombres en los últimos días, que serán amadores de sí mismos, buscando solamente lo que le agrada a ellos. La gana, yo, primero yo, después yo, tercero yo. A la medida que el hombre tiene madurez, puede poner las cosas en orden. ¿Cuántos han visto lo que hace unos niños que se dejan en un cuarto solos? ¿Qué hacen? Lo tiran todo al piso, lo riegan todo, lo botan todo. ¿Por qué? Porque es la inmadurez. Entonces, un hombre que rehúsa buscar el orden de Dios es un hombre que no va a alcanzar. Vamos a dar los ejemplos de una vida desordenada. ¿Qué es lo primero que se ve en la vida de un hombre desordenado que muestra que es un hombre amador de sí mismo? ¿Qué es lo primero que te comprueba a ti que el hombre no está obedeciendo? Pablo da la lista de estos desorden y les sigue. El hombre se hace loco y dice: no sé lo que está hablando el pastor, no entiendo. Y él empieza a delinear todo el desorden que puede haber en la vida de uno que Dios ha llamado a ser campeón. Y tú dices: pastor, ¿y por qué si yo soy hombre y quiero prosperar, por qué todo me sale mal? Vamos a ver. Versículo 2, 2 Timoteo 3:2. Los tiempos postreros serán tiempos peligrosos, porque el hombre será amador de sí mismo. El hombre está tan lejos de entender a Dios que él no entiende qué significa
¿qué significa ser amador de sí mismo? Quiero que ustedes escriban ahí en sus notas. El hombre que es amador de sí mismo se destaca por ser egoísta. En otras palabras, el hombre egoísta está fuera de lugar, está fuera de orden. No puede ser egoísta y prosperar. ¿Qué es lo que nos proveyó Cristo que nos ayuda a no ser egoísta? ¿Quién sabe? Cristo vino al mundo y nos entrega un regalo para que ya no vivas tú, sino que viva Él. ¿Qué nos dio Cristo para que todos los hombres dicen: toma este día tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme? ¿Para qué está la cruz ahí? Para que tú claves tu voluntad, para que tú no hagas lo que tú quieres, para que no pongas tu deseo como prioridad, porque el hombre egoísta no prosperará. ¿Sabes por qué? Porque el hombre egoísta no es generoso, no es dadivoso, no da su tiempo, no da sus talentos, no da su tesoro. Cuando la esposa dice: ¿puedes compartir conmigo? No. So, los hijos dicen: ¿puedes compartir conmigo? No. El jefe le dice: ¿me puedes ayudar en el trabajo? No, ya cumplí, trabajé hasta las 5, me voy. Ese egoísmo causa que el hombre no prospere. Los hombres, tiempos peligrosos, los postreros días, no por las circunstancias, no por la política, no por el trasfondo, no porque nací en un barrio pobre, no porque no tuve papá y soy huérfano, porque es amador de sí mismo. Es un egoísta. Siempre desea servirse a sí mismo. Y cuando tienes esa realidad, pues ahí comienza todos los males. La Biblia dice que el hombre egoísta será considerado una maldición para el pueblo. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les añadido más. Hay quienes dejan de ser egoístas. Y dice que aquellos que dejan de ser egoístas porque están repartiendo, le es añadido más. Y el que no reparte, lo poco que tiene se le hará quitado. Tú no quieres ser fuente de provisión para los demás, dame. Porque Dios da al hombre para que el hombre sea generoso. Tiene carácter de generosidad. Dice el versículo 24: y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tú tienes, pero tienes sobrado, no estás siendo generoso, está caminando en egoísmo. Entonces, este carácter es peligroso. ¿A quién daña? A mí mismo. Dígalo. Ustedes ni lo quieren decir. Y fíjate qué perezosos son ustedes. Dios le está dando, otorgando provisión para que usted prospere y sea una bendición, y no quieren ni participar. Entonces no tienen esperanza. Si yo vengo de bien lejos y estoy aquí, ¿verdad?, trasnochado, y estoy dándole la prosperidad para su bendición, ¿cómo es que me van a mirar así como diciendo: eso no lo va a decir?
Porque así actúan ustedes en casa, en el trabajo, con el vecindario y van boca abajo, van hacia abajo. Y lo dice, hay aquellos que retienen más de lo que es debido, pero vienen a pobreza. Ahora, mira el versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a los demás, él también será saciado. Ahora, la palabra saciar significa que no tienes hambre, no tienes sed. Estás satisfecho, estás saciado, ya tienes tu provisión. Dios ha permitido que usted sea una persona que tenga la libertad de disfrutar diferentes áreas de su vida. Versículo 26, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, del que lo otorga. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Es bien importante que nosotros veamos estas actitudes de egoísmo como la derrota del hombre. Qué horrible que me alcance mi maldad. Qué triste que Dios, llamándome a ser campeón, estoy perdiendo, estoy postrado, empobrecido, no salgo del hoyo. Dios nos da una línea, una vía de escape, una salida de la trampa. Señor, quita de mí un espíritu perezoso. Quita de mí un espíritu egoísta. Deja doblegar mi voluntad. Deja servir a los demás. Dejarme ser conocido como el que sirve. No quiero tener la actitud y ¿por qué nadie me quiere? ¿Y por qué nadie me sirve? ¿Y por qué nadie me busca? ¿Y por qué nadie me saluda? ¿Y por qué nadie me ayuda? Cambia esa actitud y empieza a decir, yo voy a saludar, yo voy a ayudar, yo voy a servir, yo voy a caminar en el carácter de Jesucristo. Yo voy a tener un atributo diferente de los demás. No, yo no voy a seguir el orden de la maldición. Dice, estos hombres que son amadores de sí mismos son egoístas. ¿Qué es la actitud de un egoísta? Acaparar, a acumular, a buscar de la forma de tener más. Esta persona es mentirosa, no sirve las horas que tiene que servir, no trabaja el tiempo que tiene que trabajar, no sirve en la iglesia como un siervo. En la Biblia le dice a uno, si tú intentas de servir en la calle se dice aquí patrón, si tú intentas en la empresa del impío llegar tarde, no participar, no hacer lo que es debido, ¿cuánto tiempo te va a tener allí? Te votan. ¿Y en la iglesia por qué? Porque pasa años, pasan días y ahí nos acomodamos y somos. Y sería lindísimo recibir una carta del pastor. Don William, ya que tú has decidido ser un descarado, haznos el favor y no vuelvas más. Dios te bendiga, tu pastor. Sería lindo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque nos hemos acostumbrado a no desarrollar la actitud que Dios desea.
seguir en desorden, seguir en desobediencia, seguir en rebeldía, seguir pobres. No sé, ¿y por qué prosperan tanto esos hombres? Y mira, ¿sabes por qué prosperan? Porque sirven, porque son generosos, porque son más aptos de dar que recibir, porque no piensan en ellos mismos, porque están pensando en el bienestar de otra persona. Y Dios causa que ese hombre sea prosperado, añadido y elevado a propósito sublime. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero que en lo que lo poco es infiel, lo poco que se le dio, se le reclamará. Aún lo poco que tiene, se le es quitado. Y hay personas que ya fácilmente pueden ser pastor asociado, pueden ser evangelistas, pueden ser hombres de renombre, hombres prósperos, que nunca salen de ¿y por qué a mí no me? ¿Y por qué me va tan mal a mí? Y la respuesta esta noche Dios te la da. El hombre peligroso en los últimos días porque será amador de sí mismo, egoísta, avaro. Eso es lo primero que pone Pablo en la lista de los hombres amadores de sí mismo. ¿Qué significa avaro? ¿Alguien sabe? No dadivoso. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esa actitud? Yo quiero ser próspero, yo quiero ser bendecido. No es fácil en diferentes tiempos y épocas de mi vida. Pero yo tengo que declarar eso un enemigo. Joaquín, tú no eres egoísta. Tú no eres avaro. Tú tienes que ser desprendido y generoso. Tú tienes que dar. Y uno aprende a dar 20 pesos y después aprende a dar 100 pesos y después aprende a dar 5,000 pesos. ¿Y cómo? Porque mientras Dios te ve tu actitud, Dios te empieza a prosperar para que tú seas muy dadivoso. Pero si no inicias un carácter, ¿qué es lo opuesto al avaro? El dadivoso, el generoso. ¿Cómo te conocen en casa? ¿Como generoso o egoísta? Tacaño. ¿Cómo te conocen en el trabajo? Cuando yo salía a trabajar, los abogados se sentaban conmigo y todos tenían ahí sus 10 pesitos. Y decían, y mira, esta es mi parte. Y dije, no, quédate con tus 10 pesitos, hoy voy a pagar yo. Son 40 pesos, lo voy a pagar yo. ¿Y qué sucede? Dice, Joaquín, tú no sabes lo que tú haces. ¿Cómo tú te vas a echar la carga del almuerzo de este y de este? Tú no sabes lo que haces. Y yo les respondía, si ustedes supieran lo que estoy haciendo yo y el por qué, lo harían ustedes. Si ustedes supieran que Dios está mirando, y eran 3 abogados impíos, pero ahí el que tiene que brillar, ¿quién es? El cristiano y el hijo de Dios. Y si no actuamos como hijos de Dios, ¿para qué tú te llamas cristiano? Y tú eres igual o quizás peor. ¿Cuántos dicen peor? Peor que los impíos. Estás mendigando. Hey, ¿me puedes pagar una muerte, una Coca-Cola? Tú, el hijo de Dios. Y Dios dice, amador de sí mismo, avaro, una persona mezquina. Tú eres el que tiene que ser conocido como el dador y dador alegre. Y la medida que los cielos sean testigos de tu carácter cristiano, va a sonreír los cielos sobre ti para dando a los demás. Dice que aún, lo leemos de nuevo, el Proverbios 11, aquel que es dadivoso en el dar, dice, hay quien reparten y les es añadido más. 11:24. Hay
los que comparten, y Dios le abre aún más la puerta. Cuando estamos en nuestra casa, estamos diciendo, ok, tenemos la habilidad de comprar una jarra para 2 personas. ¿Y quiénes son esas 2 personas? Bueno, yo y mi mamá. Porque ni siquiera tu esposa se atreve a tomar de tu jarra. Porque eres un mezquino y un egoísta. En vez de comprar la jarra de 20, de 15, de 10, para tú ser fuente de provisión para los demás, para que tú siembras y el mañana coseches y llegue a la casa de tu hijo, a la casa de un amigo, y él diga, ¿sabes qué? Como tú ofreciste lo que tuviste, también ven a compartir lo que tengo yo. Entonces, si tú piensas así y eres mezquino en tus pensamientos, el que siembra poco, cosechará poco. Ahorita estamos, este año, en lo que lleva el año, ya hemos pasado 3 meses fuera de casa. En muchos países, en muchos lugares. Y aún estando en ese lugar, nos están diciendo, haznos el favor, el año que viene, reserva esta semana para que esté de nuevo. No se ha acabado ni el tiempo que estamos allí y están diciendo, el año que viene, aparta este tiempo porque queremos que regrese. ¿Sabes por qué? Estamos siendo generosos, dadivosos, dando de nuestros tiempos, de nuestras fuerzas en servir a los demás. Pablo dice, enriqueciendo a los demás, empobreciéndonos a nosotros mismos. Lo que nos cuesta a nosotros está beneficiando a los demás. Y hacemos la pregunta esta noche, ¿por qué Dios no me prospera? Yo puedo tener una camisa mejor, unos zapatos mejor, yo puedo tener una vida mejor, yo puedo tener una casa mejor, yo puedo tener un carro mejor, yo puedo tener comida mejor. Tú nunca vas a tener nada mejor, porque solo piensas en ti mismo. Y Dios a esa clase de persona dice que los cielos quedan de fierro, de hierro. No llueve en actitudes egoístas. Entonces, esta es la esperanza esta noche. Tú te imaginas de qué sería la categoría de hombre que más sufre el desorden. ¿Lo tienes ubicado? Alguien que tú conozcas que es súper fuera del orden de Dios. Es un rebelde, es un desordenado, es un violador, no tiene paz, no tiene prosperidad, no tiene provisión. En su casa no se conoce como tener abundancia. Quiero que sepan que la medida de la bendición de Dios es abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucho más de lo que tú necesitas. La abundancia es la medida de Dios que dice que es la bendición de Dios. Cuando dice Efesios lo vamos a leer. Capítulo 3, versículo 20. Aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa hacia nosotros, en nosotros. Dios es capaz de traer una medida de bendición mucho más abundantemente.
de lo que pedimos? ¿Por qué no se ve y se toca y se vive esa realidad? Porque estamos fuera de orden. No estamos haciendo lo que Dios desea que nosotros alcancemos. Ahora, volvemos a esta realidad. ¿Quién es la persona más desordenada, más desobediente, más peligrosa, más amador de sí mismo, egoísta que tú conoces? Ok, eso es buena respuesta y me alegro que lo hayas dicho. Porque la verdad es que tú no te puedes mirar por encima de quién tú eres. Nosotros somos los peores. Pablo dijo, yo soy el peor de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque es el pecado más cerca que conozco. Y si tú estabas pensando en otras personas, estás siendo generoso, pero en la forma equivocada. Estás diciendo, pásale tú, Armando. No puede ser así. Nosotros tenemos que pensar, yo debo ser, mira, escúcheme esta noche. Usted debe ser el hombre en esta iglesia más bendecido, más próspero y con mucho más recursos que los demás, por cuanto tú te destacas en obedecer y servir. No hay razón por la cual tú seas el miserable de la iglesia, el refunfuñón, el malcriado, el que siempre está trayendo toda su polémica. Mira, pastor, tú dices esto, pero mira todo esto que muestra por qué no puedo. ¿Sabes qué? Esta noche Dios te está trayendo una bendición. Si tú te declaras, yo soy el más torpe, yo soy el más desobediente, yo soy egoísta en extremo, yo solo pienso en mí mismo, yo no tengo actitudes generosas, Dios desde el cielo me acusa en mi pobreza. Dios no me puede confiar $5 que lo estoy derrochando en la esquina en vez de honrar y obedecer a Dios. Tengo mi vida fuera de orden, me escondo, estoy mintiendo, estoy caminando en una forma que no agrada a Dios. Entonces esa persona que ya hemos ubicado se llama yo. Dice el Señor así, primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel, digna de confiar y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo lo que hemos hablado esta noche me describe precisamente. Gracias, pastor. Me tiraste una foto. Me pudiste retratar. Puedo ver que yo soy esa persona. Y ahora tengo esperanza esta noche, porque palabra fiel y digna es esta, que Cristo vino para estrecharte la mano, para decir, levántate, deja de ser un miserable, deja de ser un egoísta, deja de ser un avaro, deja de andar en actitudes pobres, el de pobre pensamiento, pobre existencia. Proverbios 23:7. Así como cree el hombre en su corazón, así es. Ya que tú estás abrumado con todas estas situaciones, pues te alcanza tu maldad. Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. El que está maquinando todo lo que hemos hablado esta noche tiene como resultado y consecuencia su existencia de acuerdo a los pensamientos en su corazón. Primera de Timoteo 1:15, fiel palabra es esta, digna de todo de ser recibidos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. ¿De quién tú me estás hablando, Pablo? Versículo 9.
de ese mismo capítulo, 1 Timoteo 1:9 dice: conociendo esto, que la ley, la palabra, no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para aquellos que no quieren tener papá espiritual, para aquellos que no quieren tener una mamá espiritual, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuanto todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. ¿Qué significa? Que Dios ya sabe que nosotros tenemos la actitud, naturaleza pecaminosa y rebelde, que tenemos que estrechar la mano para que Cristo tenga misericordia de nosotros y decir: sabes, yo no voy a andar en rebeldía, yo no voy a andar en desobediencia, yo voy a tomar la mano que se extiende de Jesús y voy a salir de ser como los hombres que no tienen a Jesús, que no conocen, que no sirven a Jesús. Ahora, es amplio y vasto que Dios dice: ¿sabes qué? Este pobre analfabeto que no sabía ni leer ni escribir, y era un rebelde, y un prepotente, y un desobediente, y un egoísta, y un hombre torcido, Dios me rescató y me salvó, y me sacó de mi necedad y mi estupidez. Ahora, hay algunos que, escuchando lo que escuchan esta noche, van a derrocharlo todo y van a seguir en su maldad. Y ahí el Pablo, que le está tratando de enseñar a Timoteo: Timoteo, estrecha las manos, porque Dios quiere prosperar a todos los hombres. Dios quiere bendecir a todos los hombres. Dios le da una cruz a todos aquellos dispuestos a negarse a sí mismo. Pero para los que quieren seguir en su maldad, versículo, él termina el capítulo en el versículo 19. Mantén tu fe y tu buena conciencia, desechando la cual, si tú desechas y dices: esto no quiero, desechando la cual naufragan en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no seguir en su maldad. Es interesante. Dios hace así, tira la red sobre la vida de los hombres y los pesca, y lo está trayendo a la prosperidad, a la bendición, a la salvación, a que sean bendición en su hogar con su esposa, bendición en su hogar con sus hijos, bendición en la iglesia.